Listo, ahora sí. Bueno, a ver, vamos a comenzar entonces. Permítame, vamos a minimizar la pantallita. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, este es mi escritorio. Vamos a dar inicio. Nuestros sistemas están instalados en cada uno de los equipos, siempre a través de un acceso directo, el cual lo denominamos menú CIME, o en algún caso está de forma directa, ya sea al sistema de contabilidad, sistema de inventarios o al módulo que ustedes hayan adquirido. En esta ocasión yo voy a entrar al sistema a través de este menú. Esta pantallita de pronto es nueva para quienes han migrado de la versión 8 a la versión 10, pero quienes ya han trabajado en esta versión ya conocen perfectamente cómo está estructurado nuestro menú. El menú de nuestros sistemas tiene como acceso, en este caso, la opción de poder conectarse a 3 módulos, ¿no? La gestión de contabilidad, gestión de almacenes y gestión de sueldos. En esta ocasión corresponde trabajar en la gestión contable o sistema de contabilidad. Nuestro sistema está diseñado, está estructurado de una forma bastante amigable. Permítanme un segundito, por favor, vamos a dar acceso a estos usuarios y con ello ya cerramos esto. Ya, entonces les comentaba, nuestro sistema está estructurado de manera, digamos, bastante sencilla, bastante amigable, a fin de que el usuario pueda fácilmente poder identificar las opciones de trabajo que tiene. Nuestros sistemas están divididos en distintos módulos. Como ustedes sabrán, tenemos una contabilidad general, nuestro sistema, lo vamos a decir, nuestro módulo básico, el cual comprende la elaboración de comprobantes hasta la obtención de los estados financieros, como el balance general, estado de resultados. Adicionalmente, o como complemento a este módulo básico, nuestro sistema tiene la opción de poder trabajar con módulos adicionales, como les había mencionado, tal es el caso del módulo de activos fijos, el módulo de presupuestos, el módulo de rendición de cuentas, caja chica, etcétera. Y de esa manera, ustedes pueden complementar el manejo de una contabilidad general. No es obligatorio que arranquen de inicio con todos los módulos. De pronto ustedes dirán, yo tengo el módulo básico, pero ahora que voy a conocer mejor el sistema, he comprendido, he visto la necesidad de trabajar con un módulo también de activos fijos. ¿Es posible implementarlo si yo ya tengo un avance en mi contabilidad general o en mi módulo básico? Por supuesto que sí. Ustedes van a poder, si ustedes tienen la necesidad, hacen el requerimiento que corresponde, ya todo lo que, las tratativas necesarias y van a poder sin ningún problema complementar o adquirir algunos de estos módulos que vemos acá. Entonces, el usuario fácilmente, en el momento en el que requiera trabajar, lo que hace es ingresar a la opción que corresponde y ahí tiene las distintas opciones de trabajo. Como les había mencionado, contabilidad general implica lo que es, obviamente, partiendo de un plan de cuentas o de una codificación, elaboración de comprobantes, hasta obtención de estados financieros, ¿cierto? Entonces, ya después, cuando yo necesite acceder y tenga los permisos correspondientes, procederé exactamente de la misma manera, ir trabajando en cada una de las opciones. Ahora, para poder trabajar en sistema, permítanme un segundito, por favor. Ahora sí, para poder ingresar al sistema, vamos a conectarnos en esta ocasión a una base de datos prueba, ¿ya? La base de datos prueba que yo tengo preparada, donde identifico mi nombre de usuario y mi contraseña. En este caso, el nombre de usuario jamás valida mayúsculas, minúsculas. En el caso de la contraseña, ustedes recordarán, o si no lo saben, el sistema sí hace la validación de mayúsculas y minúsculas. Ya en este caso, en la parte inferior, voy a marcar el acceso a mi base de datos prueba, que es la que tengo preparada para la explicación de hoy, y el sistema me da el mensaje de bienvenida. ¿Ya? Simplemente para hacer un recordatorio y explicarles un poquito cómo se debe proceder antes de empezar ya con lo que nos compete en esta sesión, que es la codificación. Cada usuario debe tener asignados los permisos y debe tener asignada una credencial y su contraseña, la cual en este caso el usuario supervisor se va a encargar de asignar, ¿no? En este caso yo tengo 4 usuarios asignados, cada uno de ellos tiene marcados o no marcados, en este caso los permisos a cada una de las rutinas, y de esa manera yo puedo tener un mejor control en todo lo que es los accesos, la información que yo proceso en mi base de datos. ¿Ya? Entonces, súper importante que cada uno tenga asignado un usuario y una contraseña. Ya
los permisos o las tareas que le corresponde a cada supervisor. Entonces, le permitirán crear un nuevo usuario, le permitirá asignar nuevos permisos y también asignar en una primera instancia una contraseña. Más adelante, cada usuario puede cambiar su contraseña sin necesidad de pedir el permiso al supervisor. Eso le da quizás mayor seguridad a cada uno de los usuarios que trabajan dentro de la base de datos. Ya, entonces simplemente recordarles eso, que cada uno de ustedes debe tener de forma obligatoria su usuario y contraseña asignada para poder tener primero el registro de todo lo que hagan dentro del sistema y para que cuando el sistema no identifique dos usuarios idénticos en la base de datos no tenga conflictos al momento de estar generando reportes, etcétera, ¿ya? Si bien un usuario puede estar consultando, qué sé yo, entran dos usuarios con el nombre supervisor, uno consulta un balance y el otro está consultando el estado de resultados, entonces ahí no va a haber mucha coherencia, ¿cierto? El sistema no va a saber cuál de las dos opciones va a ejecutar, ¿ya? Bueno, entonces, ahora sí, en un sistema de contabilidad sabemos que la base de la estructura o la base en realidad no solo de la contabilidad general, sino también de todos los módulos adicionales es el plan de cuentas. Ese es el esqueleto, es la estructura principal que va a hacer que nuestro sistema funcione correctamente, pero principalmente que nos pueda generar los reportes de forma correcta y de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes tenga. Ya entonces, en realidad, cuando nosotros damos las capacitaciones y a detalle, si recordarán, siempre como primer paso lo que hacemos es estructurar el plan de cuentas. ¿Cómo se estructura o cómo se trabaja en la estructuración del plan de cuentas y qué cuidados deben tener cada uno de ustedes? ¿Ya? Entonces vamos a entrar acá al módulo básico y tenemos ahí el menú de codificadores. Ingresamos acá, tenemos dos opciones, los dos tópicos que en esta sesión corresponde revisar. El plan de cuentas y las variables multipropósito. Este primer icono es el que vamos a ver inicialmente. Ya luego vamos a explicar en qué consiste la codificación de estas variables y cómo ayuda esta codificación al plan de cuentas. ¿Ya? Entonces, el plan de cuentas es el codificador más importante y el codificador principal dentro del sistema de contabilidad. En el plan de cuentas que vemos acá, ya, si bien, como les decía, es una base de datos prueba, no quiere decir que todos deban tener exactamente la misma estructura, ¿cierto? El plan de cuentas variará dependiendo del rubro de la empresa. Hay empresas industriales, comerciales, de servicios, ONGs, empresas que son, en este caso, no sé, incluso hasta de algún rubro particular que alguna vez hemos visto. Entonces, nosotros sabemos que nuestro sistema es de un formato estándar, o sea, no hay diseños diferentes por rubro, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que hacer es codificar el plan de cuentas de acuerdo al rubro, actividad de la empresa. Lo que sí tenemos que considerar es lo siguiente: el sistema trabaja bajo una estructura piramidal. Los códigos desde un dígito hasta 4 dígitos, que son títulos, son obligatorios. El primer dígito hace referencia al rubro, el segundo es el grupo, subgrupo, cuentas de mayor y luego recién vienen las cuentas operativas. Las cuentas operativas están claramente identificadas con un asterisco y por lo general son de 7 caracteres. Entonces, el sistema sí o sí va a requerir esta estructura para poder trabajar de forma correcta en la estructuración o en la generación de los reportes, ¿ya? Para la codificación del plan de cuentas, ¿qué datos son obligatorios? El código, la descripción y la moneda base. En el caso de los títulos no tenemos una moneda base, sin embargo en las cuentas operativas sí necesitamos identificar una moneda. En este caso será bolivianos o dólares, pero en este caso algunas empresas también es cierto que pueden necesitar otra tercera moneda, como por ejemplo boliviano euro. Las monedas que ustedes ven acá para poder seleccionar son configuradas previamente en la base de datos. No quiere decir que de forma automática y de forma obligatoria deban estar estas dos monedas, ¿ya? Eso se ha configurado, se ha establecido y de hecho en el tópico o en el capítulo que corresponde a la configuración de parámetros, ahí ustedes van a poder verificar cómo se configura o las monedas en el manejo del sistema. Lo cierto es que nuestro sistema es
bimonetario, que quiere decir dos monedas. Podemos trabajar con dos monedas. Ya, entonces yo elijo, en este caso, la moneda base, que son los bolivianos para esta cuenta operativa. ¿Y en qué me afecta esta moneda base? El sistema les va a permitir registrar los comprobantes, ya sea dólares bolivianos, sin ningún problema. La moneda me ayuda o va a, en este caso, a afectar a lo que es la rutina de generación de asientos o actualizaciones automáticas. Ya cuando generamos asientos de actualización, moneda nacional, moneda extranjera, porque yo necesito exponer mis estados financieros en un reporte bimonetario, ahí sí voy a necesitar que cada una de las cuentas tenga establecida una moneda. De esa manera, el sistema sabrá qué cuenta o qué moneda debe mantener su saldo y hará el ajuste correspondiente en la otra moneda. Por ejemplo, en los bancos, tengo mi cuenta en bancos en dólares. En este momento tengo un monto X en dólares y el tipo de cambio ha variado. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Hacer correr mis asientos de actualización de manera que esos dólares se reexpresen a la moneda bolivianos según el tipo de cambio vigente. De esa manera, el sistema hace la actualización automática, moneda nacional para las monedas marcadas o las cuentas marcadas en bolivianos y moneda extranjera para las cuentas marcadas en dólares. Ya entonces yo tengo en este caso rubro, como les decía, ¿no? Rubro, grupo, subgrupo, cuentas de mayor, cuentas operativas. De esa manera voy a repetir exactamente toda la codificación para las cuentas que correspondan en este codificador. ¿Qué cuentas tengo que codificar? Eso ya es algo que seguramente todos ustedes conocen. Nuestro plan de cuentas va a, en este caso, incluir dos tipos de cuentas, las cuentas de balance y las cuentas de resultado. En las cuentas de balance que tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio, y en las cuentas de resultado tendremos lo que corresponde a ingresos, costo de ventas, si corresponde obviamente, y los egresos. Adicional a eso habrá un pequeño grupo que son los ajustes, el ITB, diferencia de cambio, etcétera, pero que también forman parte de cuentas de resultado. Ustedes dirán, ok, perfecto, entonces bajo esa estructura codificamos nuestro plan de cuentas, pero también tenemos acá una columna adicional denominada código PUC, que refiere a lo que es el código del plan único de cuentas. La mayoría de ustedes hace bastantes gestiones atrás y ha ido presentando sus estados financieros bajo un formato denominado el SIAT, ¿cierto? Ahí nos exigen la presentación de estados financieros bajo un formato, un codificador establecido por el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, ese plan único de cuentas, si me permiten acá, yo lo tengo abierto, es este, ¿no? Es el plan único de cuentas, es un anexo que se ha publicado entonces, cuando se tenía el tema de esta normativa donde te obligaba a presentar ya bajo este aplicativo del CIE, entonces ahí tenemos el plan único de cuentas. Aquí hacía referencia de igual manera, cuentas de balance, cuentas de resultado, pero obviamente la codificación no es la que nosotros tenemos en el sistema, ¿cierto? Acá dice, por ejemplo, el rubro del activo está compuesto por un código de 6 caracteres, que en este caso son todos numéricos sin la inclusión de los asteriscos. Entonces, este código o este codificador del plan único de cuentas para el sistema es el código alterno, lo vamos a llamar, o el código adicional. Es un código que podemos incluir en esta codificación, pero en esta columna, ¿no? Acá dice código plan único de cuentas. Entonces, bajo esa estructura yo puedo codificar o puedo insertar esos códigos en cada una de las cuentas, ya sea que corresponda a una cuenta operativa o a una cuenta de mayor. Con seguridad en el plan único de cuentas ustedes identificarán, por ejemplo, a la cuenta de bancos. La cuenta de bancos de pronto es, qué sé yo, este código, podría decir que es este código. Y tengo bancos, en este caso, perdón, bancos, tengo moneda nacional y tengo bancos en moneda extranjera. ¿Me permite repetir el código? Sí, no hay ningún problema. En el código principal del sistema, ahí sí no es válido repetir o no puede haber duplicidad de códigos. Pero para la codificación de este código alterno, sí es permitido hacer una duplicidad, un registro repetido, lo vamos a decir, de un mismo código. ¿En qué me ayuda este plan único de cuentas o esta codificación que tengo acá en esta cuarta columna?
Cuando nosotros generamos los reportes, ¿qué es lo que hacemos? Estamos acostumbrados a trabajar con esta codificación, con la codificación CIMEC la vamos a denominar. Esta es la estructura que yo conozco, es la que ordena mi contabilidad de acuerdo a lo que yo necesito, pero por un tema de obligación para presentación necesito también aplicar esto. Puedo trabajar con ambos códigos. Para el tema de registro siempre va a primar esta codificación, pero para obtener algunos reportes sí puedo aplicar esta codificación. ¿Cómo se aplica? Vamos a salir un minutito de acá. Adelantándonos un poquito, cuando yo ya tengo codificado mi plan de cuentas, elaboro mis comprobantes y puedo ya obtener mis estados financieros, en los reportes donde ustedes vean la opción de filtrar o poder registrar una parametrización en un campo denominado plan de cuentas, van a poder ustedes elegir si quieren la impresión bajo un formato normal, que sería la codificación CIMEC, o bajo el código alterno, que sería el código del Plan Único de Cuentas. Si elegimos en este momento, por ejemplo, quiero ver un estado financiero de este periodo, quiero ver en una impresión considerando el plan de cuentas alterno, mando a imprimir mi reporte. La información que se ha registrado no va a modificar en lo absoluto se podría decir, los datos que ustedes tengan impresos, los que hayan trabajado en su momento. Lo que estamos haciendo ahora es exponer o poder obtener esa misma información, pero bajo una codificación alterna. Si ustedes ven acá, la columna cuenta ya no está con la codificación CIMEC y está con la codificación de ese plan único de cuentas. Entonces, eso me da la facilidad de poder yo obtener mis reportes según lo que me pide o lo que yo requiero para la presentación en el aplicativo del CIA, ¿cierto? ¿En qué reportes? Como les había mencionado, en los reportes donde ustedes vean la opción plan de cuentas, pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Si yo he trabajado bajo la opción alterno y ahora quiero volver a la codificación CIMEC, utilizo o aplico la opción normal. En los reportes donde nunca yo haya elegido esa opción y se haya quedado en blanco, por defecto asume la codificación de nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, esa es la aplicación o esa es la función que tiene en el plan de cuentas la columna del código alterno o del código del plan único de cuentas. Eso nos va a facilitar bastante, sobre todo, como les decía, a final de gestión, cuando ustedes tengan que hacer la presentación de sus estados financieros. ¿De inicio es obligatorio codificarlo? No. Si yo en este caso he iniciado gestión en enero de 2022, tengo mis registros contables y recién de aquí a, que siga fin de gestión, decido completar esto. ¿Es válido? Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder trabajar con una codificación si la quieren registrar de forma manual, pero también la pueden importar desde un archivo plano. Acá en la parte superior izquierda tiene una opción denominada importar texto. Esta opción le da la posibilidad al usuario de poder primero importar un plan de cuentas que en este caso haya decidido modificar. Muchos usuarios han tenido esa necesidad en algún momento. Empieza gestión y yo necesito arrancar con un nuevo plan de cuentas. Te lo puedo mandar a Excel y me lo migras, perfecto. Ahí tengo el plus de que me lo revisas, me das las opciones de que qué cuentas debo corregir, cuáles son las mejores opciones, qué sé yo. En cambio, si yo hago la importación de un archivo plano, se supone que el archivo plano ya ustedes lo han revisado, verificado y lo van a importar de forma directa, ¿no? Ese archivo plano, ¿qué estructura debe tener? Acá en la parte superior les avisa, ¿no? Les dice el archivo debe llamarse primero plan, puede ser plan 2022, plan de cuentas nuevo, plan de cuentas empresa, no sé, pero siempre que comience con la palabra plan. La extensión debe ser TXT, debe ser un archivo plano y el contenido del archivo plano debe tener 4 datos. El código principal, que es este, la glosa, que es la descripción, que son 50 caracteres, la moneda, que puede ser 1 bolivianos, 2 dólares en este caso, moneda 1, o sea, número 1 representa bolivianos y número 2 representa los dólares, y el código 1, que sería el código del plan único de cuentas. Entonces, si yo armo mi información con esta estructura y en un formato TXT, voy a poder importar un plan de cuentas en mi base de datos.
Ojo, para la codificación principal del sistema, ahí sí me va a validar. Si yo tengo un plan de cuentas, así tenga un comprobante elaborado donde haya utilizado alguna de estas cuentas, no puedo sobreescribir o no puedo reemplazar la codificación por este nuevo prototipo que yo necesito importar. Ya entonces la base de datos tiene que estar vacía o completamente en blanco para yo poder recuperar, en este caso, un nuevo plan de cuentas con la codificación, en este caso, cambiada en lo que refiere al código principal o al código SIM. El código alterno, de pronto dirá, entonces, si me permite importar el sistema, yo exporto este plan de cuentas a un formato Excel, ahí complemento en una cuarta columna lo que es el plan único de cuentas, lo vuelvo a importar de manera que no he modificado nada de esto, sino estoy complementando con este dato. Ahí es válido hacer lo que se llama el reemplazo o complemento al plan de cuentas. Claro que sí. Se puede volver a importar la misma información complementando esta cuarta columna. Ya entonces, esa es una alternativa que también pueden utilizar a través de esta opción. En cuanto a codificación del plan de cuentas, como les decía, el criterio contable es el que va a primar. Eso es algo que cada uno de ustedes, digamos, le pone, ¿no? Como aporte al sistema. Siempre decimos en las implementaciones, la implementación está definida o depende de dos partes. Una que somos nosotros, sistema, y otra que son ustedes. En nuestro caso, somos la herramienta. Nosotros les damos la herramienta, el sistema, pero quienes ponen el conocimiento son ustedes. Que si la cuenta del disponible tiene que estar después del exigible, eso es algo que el sistema no les va a en ningún momento advertir, ¿no? El criterio contable que ustedes decidan aplicar, ese es el que va a estar plasmado en este plan de cuentas, ¿ya? Entonces yo tengo la estructura, como les había mencionado, el rubro grupo, subgrupo mayor, las cuentas operativas. En cuentas operativas puedo tener hasta 999 cuentas, que es más que suficiente, y de la misma forma repetimos para todos los mayores. Sin embargo, nos encontramos acá con un subgrupo que es el activo exigible, ¿no? Sabemos que en el activo, en este caso en el corriente, está el activo disponible. Luego del disponible que está el exigible. Pero en el exigible ya no tiene la misma estructura que teníamos en el disponible. Aquí ya las cuentas operativas son de 4 dígitos y tienen el asterisco que corresponde. Pero entonces estas cuentas que son mayores u operativas, estas cuentas son especiales, estas cumplen un doble papel, son operativas y al mismo tiempo también son mayores auxiliares. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de 4 dígitos y una cuenta de 7? La cuenta de 4 dígitos asterisco o la operativa de 4 dígitos asterisco me permite crear de forma interna un listado por nombres. Si ustedes ven acá en este mayor de 4 y sus operativas de 7 dígitos, los bancos, en este caso, están claramente identificados con su nombre acá. No tendré más de 10, exagerando, 15 nombres dentro del mayor, ¿no? Pero si trabajáramos bajo la misma estructura en una cuenta del RUB o del subgrupo exigible, ahí tendríamos tal vez un inconveniente en cuanto a la cantidad de cuentas, ¿no? Porque si yo fuera, por ejemplo, una empresa, un laboratorio, tengo N clientes, no puedo desglosarlas a cada una acá porque mi plan de cuentas sería demasiado extenso. Entonces, lo que yo hago, ¿qué es? Crear un código de 4 dígitos asterisco, denomino acá o le doy el nombre de forma general, que en este caso sería cuentas por cobrar, y de forma interna, lo vamos a decir, o al momento de registrar los asientos contables, puedo crear los nombres que yo necesite. El control en mayor, los saldos que tengamos en cada uno de los reportes, de igual manera se va a poder generar por nombre. No es que se pierde la opción de poder trabajar con saldos o con consultas por cada uno de los nombres dentro de esta cuenta. Simplemente que ahora con esta codificación nosotros vamos a resumir nuestro plan de cuentas y vamos a trabajar de forma más rápida, se podría decir, al momento de elaborar comprobantes, al momento de obtener reportes. Para que les muestre un poquito el ejemplo, permítame un segundito, vamos a salir de acá y vamos a ver un comprobante. Ya voy a tener acá un comprobante que es el balance de apertura. Si vemos un balance acá registrado de forma sencilla, ahí tengo caja y tengo cuentas por cobrar.
el mayor, cuentas por cobrar, y acá estoy desglosando el nombre. Mi cuenta por cobrar, ¿quién es? Hipermax. Mi cuenta por cobrar, ¿quién es? González Andrés. Puedo crear los nombres que yo necesito. Cuando ustedes consulten mayores o consulten cualquier reporte, ya en el caso, por ejemplo, acá, cuentas por cobrar, ustedes pueden ver el detalle de cada uno de los nombres. En este caso quiero ver solo el saldo de este cliente. Ah, solo este cliente tiene este saldo. De igual forma puedo ver de todos los demás clientes, o si incluso necesito el saldo de todo el mayor, muestro y recupero todas las cuentas por cobrar, y así puedo saber el saldo del mayor auxiliar. Ya, entonces, la ventaja que tienen estas cuentas de 4 dígitos es eso. Primero, acortar el plan de cuentas, tener un plan de cuentas bastante resumido, pero a su vez también me da la ventaja de poder tener reportes por cada uno de los nombres que yo voy a ir creando. Los nombres que vemos acá se van creando automáticamente al momento en el que ustedes registran los comprobantes. ¿Ya? Entonces, esa es la codificación que aplica el sistema para las cuentas operativas. 7 dígitos asterisco, 4 dígitos asterisco. No generan listado por nombre, permiten aperturar un listado por cada uno de los nombres. ¿Ya? Entonces, así vamos a continuar codificando a todas las demás cuentas, ya sean cuentas de balance, cuentas de resultado. Esta codificación de 4 dígitos, si bien es bastante práctica, nos ayuda mucho, hay ciertos rubros que no pueden tener esta codificación. Uno de los rubros es el de las cuentas de resultado. Ingresos, egresos no deberían estar a nivel de 4 dígitos, asterisco, si yo voy a requerir su actualización a UFBs. Ya sabemos que por normativa a fin de gestión tenemos, o para presentación de nuestros estados, debemos hacer la actualización al tipo de cambio UFB. Entonces, la restricción para esas cuentas que se actualicen a UFBs es que no se deba codificar a nivel de 4 dígitos asterisco. Ya, por lo demás, puede aplicarse un exigible. Algunos casos también se puede aplicar, por ejemplo, hemos visto en un realizable para lo que es mercadería en tránsito, porque ahí aperturo un listado por cada importación que voy a tener en mi empresa, entonces puede aplicarse también de esa manera, ¿ya? En la codificación podemos usar números, ¿ya? Como ven ustedes acá, el subgrupo es exigible y ahí comenzamos 21, 22, 23, hasta agotar los códigos numéricos, 11, 29. Una vez que los códigos numéricos ya no son suficientes para poder detallar a mis cuentas, puedo también utilizar o optar la opción de codificar a nivel de alfanuméricos, o sea, utilizar también las letras. El orden en la impresión de los reportes siempre va a ser primero códigos numéricos y luego los alfanuméricos. Cuando empiezo a utilizar letras, la nomenclatura es exactamente la misma. Tengo el mayor y sus operativas, o puedo tener directamente la cuenta de mayor con el asterisco, con la opción de aperturar listado por nombres. Entonces, ustedes ya pueden codificar, en este caso, si necesitan también con letras, pueden separar en su exigible, por ejemplo, un subgrupo para moneda nacional, otro subgrupo para moneda extranjera, o como en este ejemplo, juntar ambas en un solo subgrupo. ¿Cuál es la diferencia? Es la codificación que ustedes van a aplicar en el plan de cuentas, depende mucho del tipo o del orden o la estructura de reportes que ustedes quieran. Si en mi balance necesito un grupo de moneda nacional y un grupo de moneda extranjera, sus saldos por cada uno de forma independiente, entonces tendré que pensar en una codificación que me permita obtener ese tipo de resultado. Ya entonces la codificación, como les decía, permite también utilizar letras y dependerá del tipo de reportes que ustedes quieran obtener. En el orden hemos visto el disponible, el exigible y ahora nuestro realizable. Ya en el realizable de igual manera hay distintos criterios. Tengo un mayor para mi almacén materia prima, otro almacén producto en proceso, otro almacén terminados, cada uno identificado con su mayor. ¿Se puede? Puede. Que quiero un solo mayor y dentro de eso solamente por operativa diferenciar a mi, en este caso a mi almacén. Puede. Que quiero un mayor y dentro de cada mayor sus movimientos, las compras de materia prima, las ventas, los ingresos, los ajustes, etcétera.
Entonces son prototipos que van a variar dependiendo del rubro. Las de servicios, por ejemplo, no necesitamos un realizable, ¿cierto? Entonces omitiremos este subgrupo y directamente trabajaré con un activo corriente sin un realizable y directo mi activo no corriente, ¿ya? En el activo no corriente hacemos referencia a los activos, el activo fijo y lo que son los otros activos. De igual manera, en cada uno de los mayores, en este caso detallamos la cuenta del valor actual, la cuenta de la depreciación acumulada. De manera que en mi balance siempre voy a tener el saldo del valor neto de cada uno de mis activos, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo de plan de cuentas donde yo voy a poder estructurar o poder obtener mi balance de esa manera. Tengo otros activos y ahí tenemos, como ustedes verán, inversiones, gastos diferidos, activos intangibles, etc. ¿Ya? Luego del activo pasamos a lo que es el pasivo. En el pasivo exactamente la misma estructura, rubro, grupo, subgrupo, mayores. Mayores de 4 dígitos para el exigible generalmente y las cuentas de mayores con operativas de 7 dígitos para los otros tipos de cuentas, ¿no? En este caso tenemos pasivo corriente a corto plazo, pasivo no corriente que es a largo plazo, y ahí tenemos todo el detalle que corresponde a cada una de las cuentas. En el caso del pasivo, ustedes van a notar lo siguiente. El pasivo corriente es el código 21, el pasivo no corriente es el 22 y el patrimonio está como código 23. Ya muchos cuestionan en un inicio el por qué nuestro sistema sugiere la codificación del patrimonio como parte del pasivo. Es un tema de exposición en el reporte del balance, ¿ya? Cuando nosotros generamos el balance que revisamos, que el activo se iguala a la suma del pasivo más el patrimonio. Entonces, lo que hacemos es incluir a ese patrimonio como parte del pasivo, de manera que cuando se imprima ese reporte, se pueda ver de forma directa la cuadratura en ese rubro del activo más la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Ya, ahora, ¿es válido codificar al patrimonio en un rubro 3? ¿Hay alguna restricción? ¿No? Algunos prefieren trabajarlo en código en un rubro independiente, también es válido, pero van a tener, en este caso, una impresión por rubros separados. Total 1, activo, total 2, pasivo, total 3, patrimonio, y bueno, habrá que verificar que el rubro 2 más el rubro 3 sume lo que suma el rubro 1. Ya, entonces, bajo esta codificación, 2, 3 como parte del pasivo, si yo voy a obtener mi balance general, voy a poder obtener lo siguiente. Nuevamente voy a ver un ratito el tema del balance general. Ya voy a imprimir mi balance, en este caso de periodo cerrado, que sería la gestión 2021, a diciembre vamos a ver, y vamos a ver una sola moneda, en este caso bolivianos, con el plan de cuentas lo vamos a llamar normal, o el plan de cuentas bajo el codificador CIMIC. Este mensajito es cuando decidimos hacer la inclusión del logo en nuestro reporte. Entonces, de esa manera yo tengo un balance general con el logo de la empresa, tengo el total del activo y acá tengo el pasivo más el patrimonio. Y de esa forma yo verifico, en este caso, que ambos totales cuadren como corresponde a este reporte. Ya, entonces, por esta exposición en este reporte, sugerimos que el patrimonio esté como parte del pasivo. ¿Ya? Bueno, entonces, cuentas de balance no creo que tengamos mayor inconveniente. En el módulo básico, codificadores, plan de cuentas, tendríamos ya estructurado de esa manera. ¿Ya? Ahora, si vamos un poquito más abajo, tenemos a las cuentas de resultado. Ya yendo a lo que es el rubro 3, tengo a las cuentas de ingreso y ahí tengo las cuentas de ingreso para lo que son ingresos operativos, los otros o ingresos no operativos y para nuestro ejemplo vemos acá un código denominado ingreso por ventas, una cuenta para el ingreso de las ventas. Pero, por ejemplo, en el caso del activo, en el caso del pasivo, cuentas por pagar, cuentas por cobrar o incluso en el realizable almacenes, en ningún momento hemos visto, por ejemplo, un detalle por ciudades, ¿cierto? Y en el caso del ingreso por ventas tampoco veo ese detalle. Si yo soy una empresa que trabaja a nivel nacional, vendo en los distintos departamentos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, yo requiero ese tipo de información.
¿Cómo puede el sistema proporcionarme reportes diferenciados si en mi plan de cuentas en ningún momento estoy viendo esa diferenciación o ese detalle por cuentas para cada ciudad? El complemento o el codificador que me va a ayudar a poder ver ese tipo de información es el codificador de las variables multipropósito. Por eso es que tal vez acá en este plan de cuentas ustedes van a notar que es una codificación bastante sencilla, bastante simple, no nos complicamos en diferenciar ciudades u otro tipo de conceptos que vamos a ver en su momento cuando revisemos el concepto de las variables multipropósito. No es que no vamos a poder obtener, sino vamos a complementar luego a mi plan de cuentas con ese codificador. Entonces, si vamos a poder trabajar de esa manera, yo voy a completar acá mi plan de cuentas exactamente de esa manera, de una manera simple, resumida, lo que sí, cuando yo necesite diferenciar ventas nacionales, ventas de exportación, o de pronto en el caso, por ejemplo, de los egresos, yo necesite gastos administrativos, comerciales como subtotales en la exposición de mi estado de resultados, ahí sí tengo que ver la opción de poder codificar a las cuentas bajo ese orden o bajo esos títulos. ¿Ya? Entonces, cuentas de resultado, tengo a los ingresos, tengo costo de ventas o costo de la mercadería vendida, tengo a las cuentas de egresos. Algunas empresas tienen a los tres conceptos o a las tres cuentas en un solo rubro. 3 cuentas de resultado, 3.1 ingresos, 3.2 costo de ventas y 3.3 egresos. ¿Eso está mal? No, es válido. Algunos tienen 3 ingresos, 4 costo de ventas, 5 egresos. ¿Eso está mal? No, es válido. Algunas rutinas, algunos reportes, obviamente, cuando todo está más resumido en un solo rubro, me da la opción de poder consultar rápidamente, por ejemplo, no sé, el resultado de la gestión. Si yo tengo dentro del rubro 3 al ingreso, al costo de ventas y al egreso, cuando genere un reporte denominado ingresos y gastos, el total 3, ¿qué implicaría para mí? La diferencia del ingreso menos el costo de venta y los egresos. Y es mucho más sencillo poder consultar ese saldo. Hay una rutina que se llama verificación de variables multipropósito. Entonces ahí me dice, marca dónde quieres o qué variable quieres verificar. Hay una rutina que me permite hacer una validación para saber si me olvidé o si he omitido el registro o la aplicación de esas variables. Cuando todo está en un mismo rubro, es más fácil que me lo revise de corrido a todo el rubro y no estar revisando uno por uno. ¿Ya? Entonces, son codificaciones que también a veces son decisión de cada uno de ustedes, ¿cierto? O sea, algunos dirán, siempre he trabajado 3 ingresos, 4 costos de ventas y 5 egresos. Manténgalo, no hay problema. Es algo que no les va a afectar en el registro de sus asientos, ¿ya? Ahora, la cantidad de cuentas. Cuando tengo muchas cuentas de ingreso, obviamente es mejor siempre abrir un rubro para no tener que estar restringiendo la codificación y no poder crecer, se podría decir, en la codificación de las cuentas que corresponden, ¿ya? Ahora, en el caso de los egresos, de igual manera, no tengo diferenciado si hay gastos por ciudad, gastos Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, o sea, el concepto está claro. Tengo gastos por sueldos, tengo gastos por capacitación, tengo gastos por servicios básicos. Ya con mis variables podré saber para qué ciudad es, qué financiador está descubriendo ese gasto, para qué proyecto es, no sé. Entonces, ese tipo de cositas lo vamos a poder consultar con las variables multipropósito. Ya, entonces, mis egresos yo los termino de codificar, quizás es el rubro más extenso, y finalmente tengo acá ya como códigos finales las cuentas de costo. Este rubro no es obligatorio, obviamente las cuentas de ingreso, los gastos estarán en todos los rubros, pero el costo de ventas para una de servicios no, por ejemplo. Las cuentas de costo estará para las industriales, para las constructoras, para alguna empresa incluso que quiere controlar tal vez costo de servicio, no sé, pero son cuentas que hacen referencia a lo que corresponde el cálculo del costo de materiales, costo de materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos, y es un rubro que generalmente cuando presentamos estados financieros siempre queda en saldo
0, ¿cierto? Entonces son cuentas ya más para ir acumulando lo que es el concepto del costo. Y finalmente tenemos al rubro 6, que son las cuentas de ajuste. Tenemos al ajuste por inflación de tenencia de bienes, la diferencia de cambio, que son cuentas que pueden ser de saldo deudor o acreedor. Entonces, esas cuentas las vamos a codificar en un rubro separado. ¿Por qué? Porque en el sistema también se tiene la rutina de configuración o parametrización, donde me pide que yo codifique o identifique qué cuenta voy a utilizar para mi ajuste, por ejemplo, para el ajuste a moneda nacional o extranjera. Y ahí no me dice ajuste en ingresos y ajuste en egresos. Me pide un solo código. Por eso es que esta codificación o este rubro 6, que en este caso son las cuentas de ajuste, se recomienda siempre que estén de forma independiente, o sea, de forma separada lo que son los ingresos y los gastos. ¿Ya? Entonces, esta codificación, si bien parece bastante fácil de poder insertar, eliminar en cuanto a creación de códigos, lo voy a decir, si yo necesito crear un código, sabemos que es bastante sencillo. Vengo acá, inserto el código, asigno la descripción que le corresponde y le asocio el código o la moneda que corresponde. Pero si por alguna razón, por ejemplo, acá hay un error en taipeo, he revisado mis balances, estados de activo y pasivo y me doy cuenta que está mala la descripción. ¿Es válido corregir la descripción si la cuenta ha tenido movimiento o si el código se ha utilizado ya en los registros? Sí, es válido. Lo que no se va a poder modificar nunca y mucho menos eliminar es el código. Ya ese es el dato principal que va a validar el sistema cuando ustedes requieran hacer cambios o eliminaciones en esta estructura. Ya entonces podemos insertar, eliminar. Son procedimientos que es bastante fácil de ejecutar, pero lo que sí es importante es el criterio que ustedes apliquen para poder definir estas, estas cuentas. Con relación a los prototipos, nosotros tenemos algunos ejemplos para lo que es el rubro comercial, rubro industrial, rubro constructoras, ONGs. Si en algún momento alguno de ustedes ve tal vez por conveniente reformular su plan de cuentas o necesita cambiar, ver algunos ejemplos, no hay problema, se les puede hacer llegar algún prototipo con la finalidad de que ustedes puedan mejorar su codificación. Ya, no puedo cambiar un plan de cuentas a mitad de gestión a menos que haga un corte, ¿cierto? Las industriales, constructoras que van a arrancar en abril, de pronto ellas sí podrían estar pensando en una reestructuración, pero las comerciales o las de servicios que ya han arrancado en enero, muy probable que tal vez ya tengan movimiento de estos 2 meses, o si ustedes creen necesario reestructurar su plan de cuentas y volver a registrar, si no es mucho el movimiento, también se puede hacer. Ya esa es decisión de ustedes. En lo que nosotros vamos a tratar de apoyarles siempre es en poder controlar que estén con la estructura correcta y si está dentro de nuestro alcance, como no, poder darles algunas sugerencias de acuerdo a las experiencias, a los tópicos o a los movimientos que hemos ido viendo que corresponde a cada rubro, ¿no? Entonces, es algo que también podemos en algún momento sugerirles a cada uno de ustedes, pero repito nuevamente, al final la decisión de qué código voy a definir para mi cuenta es de ustedes, ¿ya? A ver, mi plan de cuentas en este caso yo lo he establecido, ya está estructurado correctamente, un poquito para recordarles el tema de las herramientas en nuestro sistema. Nuestro filtro, sabemos que trabajamos con el comodín del porcentaje, entonces, porcentaje al inicio, al final, va a ser la búsqueda, en este caso, en la descripción de mi cuenta, cuyo contenido sea la palabra fijo. Entonces, marco, hago un clic y filtramos, y ahí tengo todas las cuentas que hacen referencia a esta condición de búsqueda. Esa es una opción. ¿Cuál es la otra? Recupero mi plan de cuentas marcando nuevamente la columna, en este caso código, y en la parte inferior tengo una lupita. Hago un clic ahí, vengo acá y digo 3 y fijo.
aquí estoy aplicando un filtro por 2 criterios. No necesito el comodín del porcentaje. ¿Qué le estoy diciendo en este caso? O 4. Que me busque las cuentas que en la descripción tengan la palabra fijo y que en código tengan el código o el número 4. Vuelvo a hacer un clic acá y ahí me va a buscar a las cuentas que cumplan con esa condición. ¿Ya? Entonces, es otro filtro que también se puede aplicar. Marcamos nuevamente el código y recupero todo mi plan de cuentas. No hay botón grabar, sabemos eso. Todos los cambios se van guardando de forma automática. Ya que quiero imprimir mi plan de cuentas. Si yo imprimo en este momento, ¿qué es lo que voy a tener? Si mando a imprimir mi plan de cuentas o mi reporte, habiendo configurado que se incluye o no el logo, eso es algo que también lo vamos a explicar en su momento, porque puedes incluir o no logo en tus reportes. En este caso imprime lo último que he filtrado con la herramienta S del filtro, con los comodines del porcentaje. Ahí me muestra mi reporte y este reporte, como ustedes recordarán, se puede trabajar en este formato, o sea, lo podemos imprimir, perdón, en este formato. Lo puedo exportar si quiero otro formato, es válido también llevarlo a un formato Excel, HTML, qué sé yo. También es válido que a través de este iconito lo puedan enviar a impresoras en red o hacer la conversión a PDF. Si no tienen el conversor en PDF en sus equipos, en nuestros instaladores hay un utilitario que nos permite tener esta opción de conversión a este formato. Entonces puedo hacer la conversión a PDF bajo el formato, el tamaño de papel que necesite y con esta otra opción completo la conversión o impresión de mi reporte. Ya, entonces tengo mi plan de cuentas que no me imprime todo completo. ¿Por qué? Porque hemos aplicado, como les decía, el filtro. ¿Cómo hago para que me muestre todo en la impresión? Salgo, vuelvo a ingresar y mando a imprimir. De esa manera van a poder ustedes obtener un listado completo, un reporte completo de todas sus cuentas. Ya en el lado derecho vemos la opción de relación de cuentas y variables. Esta opción la vamos a explicar cuando ya tengamos definida la configuración. Ese es un tópico que lo vamos a ver en un siguiente capítulo, lo vamos a llamar así, pero de momento para arrancar el sistema yo necesito tener el plan de cuentas. Una vez que defina mis variables, ahí recién voy a poder hacer otro tipo de restricciones donde yo diga ciertas cuentas trabajan combinándose con ciertas variables. Esa es la restricción, es como cerrar o asignar ciertos códigos para ciertas cuentas. ¿Ya? Entonces, como les digo, eso lo vamos a ver o lo van a revisar cuando corresponda ver el capítulo de la configuración de parámetros de nuestro sistema. Ya, de momento vamos a salir de acá. Este es el codificador más importante en el sistema. ¿Ya? El complemento a este codificador es el codificador de las variables multipropósito. Esta opción me permite trabajar con 3 títulos o 3 variables. ¿Qué son las variables multipropósito? Las variables multipropósito son códigos que complementan al plan de cuentas, cuyo objetivo principal es poder permitir al usuario obtener reportes diferenciados. Los conceptos o los títulos de las variables multipropósito no son fijos, esos se definen de acuerdo a las necesidades en cada empresa. Si bien la codificación de las cuentas de 4 dígitos me permitía, perdón un minutito, creo que es el internet. Si bien la codificación de las cuentas de 4 dígitos me permitía crear un listado por nombre, teníamos el ejemplo del Hipermaxi y de un nombre X, pero yo no sé de qué ciudad es esa cuenta por cobrar. Mis ingresos por ventas, yo no dije ni de qué ciudad era, ni puse ningún aclaratorio en la descripción. Entonces, con estas variables, ¿qué voy a poder controlar? En mi ejemplo, o en mi base de datos, ¿qué es lo que yo voy a poder obtener? Primero, voy a poder obtener una contabilidad por ciudad. Tengo el título acá y el detalle de cada código tengo acá. ¿Ya? Tengo el código, por ejemplo, dentro de ciudad, que tengo Beni, Cochabamba, La Paz. Ok. Necesito ahora una nueva ciudad, también voy a vender en Oruro. ¿Cómo hago? Puedes crear un nuevo código, insertar
Y con esto ya vas a poder también controlar ahora tu contabilidad en esta nueva ciudad o sucursal. Ok. También necesito controlar por línea de producción, pero por línea de producción vas a controlar activo-pasivo. No. Las líneas de producción me sirven, uno, para mis ingresos, porque me interesa saber cuánto vendo en cada ciudad, pero también me interesa saber cuánto vendo por línea. Tengo línea de alimentos, tengo línea artesanal, entonces mi empresa se encarga o se dedica de producir o fabricar productos en distintas líneas. Yo quiero saber cuál de las líneas me genera mayor utilidad, cuál me genera mayor costo. Ese tipo de reportes yo lo necesito y para que pueda obtener esa información voy a trabajar con la variable multipropósito línea de producción y detallo de igual manera a todas las líneas que corresponden. Y la tercera es el tipo de gasto. Pero, ¿y esta variable a quién vas a aplicar? De pronto, esta es una variable ya más específica, lo vamos a decir, ¿no? Este es más para, o es exclusivamente para quién? Para las cuentas de gasto. Con esta variable voy a marcar si es deducible o no deducible. Pero de pronto dirán, no, es que más importante que el tipo de gasto sería el centro de costo, por ejemplo. Que si quiero mis gastos de administración comercial, producción, que si quiero mis aportes a las AFPs, mis aportes por pagar, mis bonos de antigüedad por áreas o centros de costo. Entonces, esta variable mejor no la utilizo y este control de qué tipo de gastos son deducibles y no deducibles lo llevo por cuenta contable. ¿Se puede hacer eso? Claro. Lo importante es que definamos qué variables vamos a utilizar. El sistema tiene 3 variables, o sea, 3 títulos. Dentro de cada uno puedes desglosar lo que tú requieras, ¿no? En este caso, como les había mencionado, tengo las ciudades y aquí tengo, en este caso, 6 ciudades, 7 ciudades con las que he arrancado. ¿Ya? Lo que sí es importante recordar es lo siguiente. No podemos trabajar con variables solo desde mitad de gestión. ¿Qué quiero decir? De enero a mayo he trabajado con contabilidad general, o sea, mis gastos, mis ingresos de forma general, no he especificado de qué ciudad, nada. Y desde junio digo, no necesito por ciudad. Ahora, de aquí en adelante, marcaré por ciudad de quién es el gasto, de quién es el ingreso. Eso no es permitido. ¿Por qué? Porque perdemos el control. Si de toda la gestión yo necesito saber los ingresos de una determinada ciudad, no voy a poder saber si solo se ha contabilizado o se ha aplicado desde mitad de gestión. ¿Ya? Entonces, una recomendación, las variables deben aplicarse desde el inicio de gestión. ¿Ya? Ahora, como les había dicho, como tengo 3 variables, si por ejemplo el tipo de gasto lo voy a reemplazar por el centro de costo, el tema de deducible y no deducible, ¿cómo lo controlaría? Plan de cuentas. Busco a mi rubro de los gastos, que es el rubro 4. Y al final puedo crearme un grupito para los gastos no deducibles. Ahí puedo detallar todos los gastos no deducibles y de esa manera puedo sacar reportes de qué gastos han sido clasificados como no deducibles. De esa manera, en mis variables multipropósito, la tercera me quedaría libre para poder yo clasificar o contabilizar lo que es el centro de costo, principalmente en las cuentas de gasto. ¿Ya? Las variables multipropósito se aplican por lo general a cuentas de resultado, ingreso, egreso, costo de ventas y obviamente también costos de producción. A quienes lo aplican, ¿no? Pero también se puede aplicar a cuentas de balance, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, yo quiero saber mis deudas, cuentas por cobrar de cada ciudad. ¿Cómo haría eso? Voy a volver a mi ejemplo del balance de apertura. En mi balance de apertura tengo acá, ¿ya? Tenemos el detalle, por ejemplo, de cuentas por cobrar. La cuenta está acá, cuentas por cobrar. El nombre del cliente, hemos dicho que se detalla en el asiento contable y eso me permite crear un listado. Pero ¿de qué ciudad es? Eso me lo permite saber quién, la variable multipropósito. Las 3 variables yo las he activado, yo las voy a utilizar. Entonces tengo en cada asiento contable que voy a registrar la opción de poder elegir primero de qué ciudad es, la línea de producto y el tipo de gasto. Obviamente a cuentas que no correspondan
no necesito registrar ningún código de la variable, ¿ya? Esto se está aplicando a cuenta de balance. ¿Esto qué me va a permitir? Saber el saldo de todas las cuentas por cobrar, pero también voy a poder saber saldo de cuentas por cobrar solo Cochabamba, solo La Paz. En el caso de los ingresos, cuando hago un asiento de las ventas, como teníamos en el plan de cuentas, ingresos por ventas, esa era la cuenta. Ok, se repite 3 veces la misma cuenta. Con la variable ciudad, marco a quién corresponde o a qué departamento o punto de venta corresponde, en este caso, el ingreso. Ustedes verán, aquí tengo 2 veces Cochabamba. ¿Por qué? Porque en el caso de las ventas, también necesito marcar la línea de producto. Tengo el ingreso por ventas de Cochabamba de la línea alimentos. El ingreso de Cochabamba de la línea artesanal, no sé. Entonces, puedo tener de distintas líneas marcadas a través de esta o en esta columna para poder yo generar luego mis reportes. Ok, entonces de esa manera puedo también contabilizar mis ingresos. En el caso de los gastos, lo propio, tengo una sola cuenta, la cuenta denominada sueldos y salarios. ¿A quién corresponde? A la ciudad de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Si mi tercera variable la modifico por centro de costo, ¿qué sería? Sueldos y salarios Cochabamba, centro de costo administración, centro de costo comercialización. Y de esa manera también puedo generar mis reportes por la tercera variable que yo la he decidido modificar por centro de costo. Esas variables multipropósito o ese codificador de variables multipropósito que complementa el plan de cuentas puede ser, como en este caso, codificado de una forma sencilla, así por un código por cada ciudad, pero también puedo aplicar el código de títulos y subtítulos. Por ejemplo, vamos a ver el caso de La Paz y vamos a ver también el caso de Cochabamba, ¿ya? Al margen de controlar o contabilizar por ciudad, me piden por, no sé, tengo la ciudad de Cochabamba, pero tengo sucursal Quillacollo y sucursal Cercado, digamos. Entonces, voy a poner así, Cercado y sucursal Quillacollo, ¿sí? Un ejemplo. Y en La Paz tengo la ciudad y tengo la ciudad, en este caso, ciudad de La Paz, y voy a poner acá el Alto, ¿sí? Así. Ok, entonces, puedo tener título y subdivisión, título y subdivisión. Cuando apropie los asientos contables o cuando haga el registro de asientos, la cuenta contable tendrá que estar asociada al código de movimiento, que en este caso sería este. Pero cuando saque reportes, puedo sacar el reporte de esta ciudad o puedo sacar un reporte que me agrupe a ambas sucursales. O sea, puedo sacar un detalle de ingresos, todo Cochabamba, todo La Paz. Pero si yo decido trabajar con esta codificación, debo tener cuidado en lo siguiente. Cuando yo elija reporte del código 1, no solo me va a tomar a estas dos, también me va a tomar a esta. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque este tiene el código 1, no al inicio, pero en su extensión existe el número 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Por ejemplo, cuando yo le diga, bueno, llegó fin de mes, necesito un estado financiero de ingresos y gastos. Saque el reporte de todo lo que es Cochabamba. Ahí lo que va a hacer es sacar de todos los códigos donde esté presente el número 1. Entonces, ¿qué voy a hacer si el sistema no me permite sacar solo Cochabamba así como yo necesito? Con códigos numéricos vas a necesitar usar esto. El comodín, ese sombrerito que ven acá, ¿qué quiere decir? Que comience con 1. Ah, ahí recién me dice exactamente, estás buscando información de los o las ciudades cuyo código comienza con 1. Ok, pero y este sombrerito no me acuerdo, en mi teclado no sé ni cómo sacarlo, ni me voy a acordar, directo voy a marcar 1, mando a imprimir, veo el total y eso es lo que voy a considerar. Entonces, para no tener ese pequeño percance, lo vamos a decir, ¿qué es lo que sugeriríamos?
En las variables multipropósito en ciudad, si quiero títulos, subtítulos o quiero títulos y desglose, podría usar C, Cochabamba, C01, Cercado, C02, Quillacollo. Son 99 sucursales que puedo aperturar dentro de Cochabamba. En La Paz lo mismo, L, L01, L02. Así cuando llame al código C, no tengo el riesgo de que se mezcle con estos dos, porque en su inicio no tienen la letra, ni tampoco dentro del contenido del codificador o del código de la ciudad de La Paz. De esa manera evito que hay ese tipo de confusión, lo vamos a decir, o de inclusión de códigos cuando se utiliza la codificación o el criterio de solamente números. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan ese cuidado cuando quieren trabajar con títulos, subtítulos. ¿Ya? Estos códigos que vemos acá los voy a marcar y los voy a eliminar. Como no tienen movimiento, se puede quitar de la lista. ¿Sí? Entonces, esa es la opción o ese es el codificador de las variables. Es un codificador que me permite obtener contabilidades diferenciadas. El criterio para definirlas, como les digo, depende de cada empresa, de cada prototipo. Las empresas comerciales no tendrán pues línea de producto, yo no produzco. Sí me interesa ver cuánto vendo en sucursal, cuántos mis gastos por centro de costo, y listo, no necesito más que dos variables. Ok, no es obligatorio trabajar con las tres, puedes trabajar con las tres, solo dos, solo una, o si quieres no trabajas con ninguna, depende de la necesidad de la empresa. Que necesito 4 variables porque mi contabilidad en la constructora, por ejemplo, es bastante amplia, necesito controlar por proyecto, por ciudad, por centro de costo, por maquinaria, por tipo de contratista, por, no sé, N criterios que pueden surgir. Ahí tenemos que analizar la opción de combinar tal vez dos variables que puedan ir relacionadas y juntarlas en una, o ver qué variable es menos relevante y llevarla como cuenta contable. Ahí sí, ese tipo de particularidades, ese tipo de cosas, sí, tal vez valdría la pena revisarlas en las sesiones ya de forma independiente, ¿no? Para cada uno de ustedes, si es que lo requieran. Pero si han comprendido perfectamente esto, yo sé que yo tengo la seguridad de que ustedes van a poder trabajar con esta codificación. Entonces, definido mi plan de cuentas y definidas mis variables multipropósito, yo voy a poder más adelante elaborar mis comprobantes como les había mostrado, obviamente con una configuración correcta, que como les había mencionado en su momento vamos a ver o capacitar, y con ello ya los estados financieros van a ser súper sencillos. En los mayores auxiliares, simplemente para que ustedes vean lo que les decía, quiero ver el detalle de gastos, el gasto de sueldos y salarios del periodo enero 2021. Ok, puede ser mensual, del día, depende de ustedes, y recuperar. ¿Cuántos tus sueldos en el mes? 60,000 bolivianos. Ok, listo. Pero ¿dónde está? Yo quiero ver una impresión de solo sueldos de Cochabamba. Ahí es donde entran las variables multipropósito. En el momento en el que ustedes activan las variables y deciden utilizarlas, en los reportes van a estar disponibles estos campos o estas celdas para que ustedes puedan seleccionar a la variable y puedan recuperar la información específica de esa variable multipropósito, en este caso de la ciudad que yo estoy requiriendo, que es solo sueldos de Cochabamba, solo sueldos de La Paz. Puedo sacar el reporte solo sueldos de La Paz. Lo mismo en las cuentas de ingreso. Ingresos por ventas a nivel nacional. Ok, ¿cuánto has vendido a nivel nacional? Hemos vendido esto. Solo en la línea de alimentos, ¿cuánto se ha generado? Elijo reporte por línea. Solo en alimentos se ha vendido esto. Solo los alimentos o esta línea de productos, solo las ventas en Cochabamba. Puedo combinar dos variables, recuperar. Entonces ahí puedo sacar reportes mucho más específicos, sin perder la opción obviamente de poder tener mi reporte general o mi reporte consolidado. ¿Ya? Entonces, como ustedes podrán notar,
si bien parecen dos opciones bastante sencillas, son las más importantes en nuestro sistema. De esto dependerá en adelante la obtención de los reportes. Con seguridad voy a necesitar reportes de activos por ciudad, voy a sacar presupuestos por ciudad, necesito contabilizar mi rendición de caja chica por centro de costo, que necesito, no sé, qué sé yo, en mi reporte del flujo de efectivo también poder diferenciar por algún concepto. O sea, las variables van a estar presentes de aquí en adelante, no solo en la contabilidad general, sino también en algunos módulos adicionales que ustedes trabajen, ¿ya? Entonces, ya para ir cerrando un poquito este curso o esta sesión, recordarles a los usuarios que han migrado de la versión 8 a la versión 10. Si bien ahorita yo estoy trabajando en una base sin ningún problema, cuando entren a versiones o gestiones pasadas, me han migrado, me han instalado el sistema y necesito entrar a una contabilidad de la 2019. Entro y me da un errorcito en los reportes. ¿Por qué es esto? Como estamos migrando de versión a versión, por favor, lo siguiente. Cuando entren por primera vez a una base de datos histórica, en el módulo básico, en comprobantes se van a ir a la opción de verificar. Ahí hay una opción, borrar basuras. Clic. Esto va a eliminar todo aquel archivo transitorio, aquel archivo que haya pasado de una versión antigua a esta nueva para dejar todo como corresponde. Continuamos, sí. Por única vez voy a hacer esto cuando migre de la versión 8 a la versión 10 en gestiones pasadas. En la gestión actual o en la vigente, sí, este botón tiene la tarea de ir depurando o quitando archivos que no le corresponden a la base de datos. Ya eso. Y segundo, con seguridad me van a decir, cuando quiero sacar reportes, no me muestra la moneda, no me muestra si es bolivianos o dólares. ¿De dónde yo puedo saber bolivianos, dólares? Acá, en la configuración, en la primera filita acá arriba, por favor. Al final, ahí está, moneda 1, moneda 2. La abreviación y la descripción del literal. Con esos dos pasitos de la configuración de la moneda y el tema de la verificación de comprobantes, van a poder entrar a gestiones pasadas y hacer la consulta que ustedes necesitan. Es solo de consulta, ¿cierto? No necesitan modificar comprobantes, nada. Entonces, las parametrizaciones y todo ello no va a ser necesario en gestiones que sean, en este caso, diferentes a la actual, a la que están trabajando. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora sí, tal vez si hay alguien que quiera consultar algo, vamos a pausar.